La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El día de ayer vi a un diputado local en Zacatecas muy valiente, con los pantalones bien puestos. Y sobre todo, tú tienes que tener los pantalones bien puestos cuando tienes tus fundamentos también bien puestos. Me refiero a un diputado de Morena, Ernesto González Romo, que ante el secretario de Gobernación hizo pronunciamientos muy fuertes al secretario que vinculan a un presidente de la República, a un sistema político que en momentos resulta intransigente, cuando la política interior de este país tendría que ser ejercida por el secretario de Gobernación en función de la armonía política en este país y no de la confrontación o del sesgo. Pues tuve la motivación para hablar con Ernesto González Romo y te saludo esta mañana, querido Ernesto. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto, Pedro, gusto saludarte, gusto saludar a todo tu auditorio. Y pues, sí, fue una comparecencia compleja la de ayer del secretario de Gobernación en el marco de esta modificación a los transitorios de la Constitución. Ustedes saben que para modificar la Constitución se requiere también del refrendo de las legislaturas locales, y la verdad es que pues decidimos hacerle preguntas complejas al secretario, que me parece que en un tema tan difícil como el de la seguridad, se tienen que hacer preguntas complejas, se tienen que responder de frente, se tiene que abrir un debate sin cortapisas, y también sobre el tema de la política interior en el marco de una sucesión presidencial adelantadísima que tiene que estar inmiscuida en un marco de respeto a la Constitución. Fíjate que así en términos muy simplistas podríamos ver que hay una división dentro de Morena, pero cuando te oigo decir, oye, aquí ni estamos ciegos ni somos mudos, ¿no? Y tenemos nosotros el derecho, la obligación también, de decir las cosas por su nombre. Y aquí no nos gustan estas actitudes tuyas, secretario, estos sesgos, porque tú estás aquí para otra cosa. Estás para tejer acuerdos políticos y no para polarizar y ponerte de un lado. Ahora, si tú lo dijeras como diputado de un partido de oposición, pues órale. Pero si lo dices en el corazón de Morena, vamos a ponerlo de alguna manera, tu riesgo político es doble, porque entonces te van a empezar a señalar los propios tuyos en algún lado, pero en otros, estoy seguro, te van a empezar a aplaudir como desde aquí te aplaudo yo. Muchas gracias. Sí, fue una decisión compleja. Para empezar, el formato permitía que solamente un representante por partido político pudiera expresar su opinión. En el caso de Morena se decidió que otro compañero hiciera uso de la voz. Yo decido, con el riesgo que eso implica, solicitar que se me considere diputado independiente solamente para efectos de la comparecencia del secretario para hacer uso de la voz. Posteriormente a eso, le digo al secretario, y se lo expresé con toda claridad, yo no renuncio a mi calidad de moreno, a mi calidad de militante fundador de nuestro partido, de diputado de nuestro partido, pero a pesar de que no renuncio, sí le tengo que decir esto. Le tengo que decir que si estamos discutiendo una reforma constitucional que pone controles al poder militar, pero que le da a la vez facultades para intervenir en materia de seguridad durante muchos años más, ese permiso y esa aprobación tiene que pasar por un respeto a la Constitución. Y no podemos hablar de un respeto a la Constitución cuando estamos viendo a una autoridad de nuestro propio partido, a la gobernadora de Campeche, que está interviniendo conversaciones privadas sin orden judicial. Se pueden intervenir conversaciones privadas por parte de una autoridad, pero lo hace un juez y lo hace con una serie de controles constitucionales, jurídicos, judiciales. No lo hace a su antojo cualquier gobernante. Después se editan, se manipulan esas conversaciones, se exponen y se utilizan recursos públicos para difundirlos. Entonces, si en un asunto así
una funcionaria, una autoridad, no respeta la Constitución, me pregunto, y se lo pregunté a él, el encargado de la política interior del país, ¿no tiene una opinión al respecto? El encargado de la política interior del país no va a intervenir en un asunto tan delicado. O sea, no es un asunto menor. Ya no somos oposición, ¿eh? Ya tenemos 4 años que somos gobierno, con la responsabilidad que eso implica. Porque no es lo mismo que tú hagas acciones como oposición, marches, o te manifiestes o te enfrentes al poder con las limitaciones que eso implique, a que tú desde el carácter de autoridad utilices las herramientas que son de todos, que son las herramientas del Estado, para pues, atacar al adversario político, para atacar a quien no piensa como tú. Eso implica ya otro nivel. Nosotros tenemos que ser muy responsables. En Morena tenemos que entender que ya no somos oposición, ahora somos gobierno y eso implica una mayor responsabilidad en el ejercicio de nuestras atribuciones. Entonces, no tendrá nada que decir el encargado de la política interior del país cuando una autoridad en calidad de gobernadora interviene en las conversaciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. No tendrá nada que decir entonces si se utiliza mal este permiso que estamos autorizándole al poder militar. Pero dice, te contesta y te dice, yo no me voy a meter ahí porque es un asunto entre particulares. Fíjate nada más, estamos hablando de un representante del Congreso y una gobernadora de un estado, y es entre particulares. Yo pienso que el secretario de Gobernación, con todo respeto, y bueno, tal vez hasta sin él, pero no tiene idea de lo que representa un conflicto entre particulares. ¿De qué estamos hablando? Un último, me come tiempo, pero ya que estamos en esto, yo te quiero preguntar, tú como diputado local en un estado, ¿tú vas de acuerdo con la iniciativa presidencial para modificar al INE que elimine los organismos públicos locales, las OPLES? ¿Estás de acuerdo en eso? La respuesta será muy sencilla. A mí me parece que tenemos que cuidar que el Instituto Nacional Electoral sí se reforme, pero no pierda su autonomía. No pierda su autonomía. Es muy importante porque es cierto que el INE tiene muchos defectos como institución, muchos, pero tenemos que cuidar que siga siendo autónomo, porque mal o bien nos ha dado las elecciones más democráticas que hemos tenido en el país. Entonces, se nombró a López Obrador presidente de la República por el INE, pero vuelvo a la pregunta, ¿vas de acuerdo que desaparezcan los OPLES? En mi caso me parece que sí, en el caso de Zacatecas sí, porque los OPLES, en el caso de los OPLES locales, al menos en Zacatecas, son una carga financiera solamente, porque en realidad la carga más importante de construcción de elecciones la lleva el Instituto Nacional Electoral y a partir de ahí está montado el OPLE. Es una estructura costosa, pero es una estructura que no necesariamente le aporta algo distinto. A mí lo que me gustaría es que el INE se fortaleciera y me parece que los OPLES podrían fácilmente ser absorbidos por el Instituto Nacional Electoral, siempre y cuando sigamos teniendo un Instituto Nacional Electoral fuerte, robusto, independiente. Esa yo creo que es la clave. Bueno, pues a pregunta sensata, respuesta sensata. Yo te agradezco mucho el que hayas estado conmigo. Nuevamente, mira, te lo dice un viejo, te felicito por tu postura. Estás muy joven, tienes un camino hacia adelante, tienes un prestigio que cuidar y también, dicho sea de paso, por tu vocación de servicio público, tienes un país al que cuidar, porque no sé si ya tengas hijos. ¿Tienes hijos? No, todavía soy soltero. Afortunadamente soy feliz. Luego te pido un autógrafo. No, pero es que mire, sí, esa parte es muy importante. Todos tenemos que despojarnos en algún momento de nuestras pasiones partidistas. Todos tenemos convicciones, ideales, valores, sí, pero no puede haber un valor mayor que la defensa
del país y que la defensa de la Constitución. Ese tiene que ser el límite. Una línea roja indispensable para la vida democrática es el respeto a la Constitución. Querido Ernesto, suscribo lo que acabas de decir y te mando un abrazo y te agradezco y que viva Zacatecas, nada más faltaba. Que viva Zacatecas, tierra de mujeres y de hombres libres. Un abrazo desde acá, Pedro, y cuando sean gustosos por acá los esperamos. Y valientes, querido amigo, y valientes. Te mando un abrazo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.